Bueno, ya lo adelantábamos, conmoción en Rusia tras el asesinato del general Igor Kirillov en un atentado con bomba en la ciudad de Moscú, que luego fue reivindicado, fue adjudicado por Ucrania. El jefe de la División de Armas Químicas del ejército ruso de 54 años era el militar de mayor rango asesinado en Rusia desde el inicio del conflicto. Y este ataque tuvo lugar en una zona residencial de la capital al día siguiente de que el presidente Vladimir Putin celebrara los triunfos de las tropas rusas en Ucrania, casi 3 años después de que el Kremlin enviara soldados a su país vecino. Pero para poder analizar las repercusiones que va a tener este asesinato, que puede traer esto, ya estamos en contacto con Hugo Harvey, analista internacional de la Universidad de las Américas. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas tardes. Hola Florencia, un gusto verla nuevamente. Igualmente, Hugo. Siempre bienvenido a Mega Noticias Mundo. Oiga, Hugo, bueno, cuénteme, ¿qué representa este asesinato? Además de ser un asesinato de una persona, pero además es un tremendo golpe a la, podríamos decir, la cúpula de hierro de Vladimir Putin, ¿no? Es tremendamente simbólico. Sí, efectivamente, como usted dice, es súper simbólico, porque ¿qué es lo que pasa? Las dos facciones que están en disputa, es decir, los rusos y los ucranianos, tienen algo sumamente claro dentro de toda la niebla que es la guerra y de la incertidumbre que significa estar en guerra. Pero hay una cosa clara, que quedan 33 días para que cambie el gobierno en Estados Unidos y asuma Donald Trump. Y eso le añade un poco más de incertidumbre a la guerra, porque no se sabe qué, ni cómo, ni cuándo, pero sí se tiene claro que las condiciones políticas y las condiciones operacionales van a cambiar. Por lo tanto, cualquier oportunidad de causar algún tipo de daño o cualquier oportunidad de tener, aunque sea un éxito parcial o un éxito simbólico, es muy bien visto y se busca y es un objetivo legítimo. Entonces, al estar detenido el combate en los frentes y estar más o menos consolidadas las conquistas de terreno que tiene Rusia, tanto en el este como en el sur de Ucrania, Ucrania se hace fuerte en este tipo de ataques que pueden ser considerados como sabotaje desde un punto de vista o terrorismo desde otro punto de vista. Entonces, efectivamente, un golpe fuerte, es un golpe fuerte porque también es un alto oficial, digamos, es el oficial que tenía a cargo la División de Protección de las Armas NBQ, nucleares, bacteriológicas y químicas. Por lo tanto, es un puesto sumamente importante, sobre todo por lo que se podía venir. Es decir, si Rusia empezaba a perder terreno o empezaba a perder territorio en esta guerra, siempre está la amenaza del uso del armamento nuclear. Por lo tanto, a 33 días de que asuma Trump, todos están buscando algún tipo de éxito para poder tener una mejor condición de negociación. De hecho, también otro mensaje potente lo lanzó Kiev, considerando que se adjudicaron este atentado, diciéndole claramente y explícitamente a Rusia: fuimos nosotros, a esto vamos. Es decir, ¿qué consecuencias podría tener un ataque tan directo? Sí. Bueno, primero, sí es un ataque importante. Uno no se podría aventurar a evaluar la inteligencia rusa porque no sabemos cuántos ataques han evitado. Claro. Eso es lo que finalmente termina sabemos, catalogando una buena inteligencia, cuando no se sabe finalmente todo lo que han podido evitar. Claro, es un trabajo silencioso. Sin embargo, llama la atención de que no haya tenido mayor seguridad este general. Llama la atención que haya sido un artefacto explosivo casero el que se instaló a la salida de su domicilio. Llama la atención que no haya estado en otro lugar, sino que está en un lugar que se ve que no es una villa militar, donde generalmente viven los altos oficiales. Por lo tanto, había un cierto relajo en términos de seguridad, a pesar de que hace una semana habían asesinado a un ingeniero que tenía a cargo la supervisión de la actualización de los proyectiles balísticos rusos. Por lo tanto, aquí pueden haber fallas de la inteligencia, pero uno no sabe qué otras cosas pudieron haber sido logros o qué otros objetivos han logrado proteger. Ahora, en términos de lo que va a pasar en Rusia, no va a cambiar mucho porque la estructura militar siempre señala que hay un segundo comandante que es el que asume la misión del primero y están siempre preparados para eso. O sea, es una posibilidad incluso que se enferme la persona, siempre va a haber alguien que sepa reemplazarlo y que asuma con toda la atribución y con todos los conocimientos. Ahora, ¿qué podría pasar en cuanto a las represalias que podría Eso le quería consultar, las represalias de Rusia, considerando que siempre está la amenaza nuclear. Claro.
no me imagino yo algo peor que lo que ha estado haciendo Rusia hasta el momento, es decir, afectar infraestructura crítica de abastecimiento a la población civil, porque lo que está haciendo es, de un punto de vista clausewitziano de la guerra, que es afectar la moral del pueblo, porque la guerra es un objetivo político. Por lo tanto, el día que la población ucraniana le diga a Zelensky ya no más, va a ser imposible sostener el esfuerzo de lucha por mucho apoyo que pueda recibir de otras partes, que tampoco lo estamos viendo. Entonces, no me imagino qué más podría hacer Putin, a no ser que incremente la destrucción de infraestructura crítica para ir minando la voluntad de lucha del pueblo ucraniano, que ha sido fundamental desde que se inició la ofensiva por parte de Rusia. Si no, no estaríamos a punto de cumplir 3 años de guerra. Claro. Ahora, no sé, Hugo, si es que a ti te llamó la atención, pero al menos a mí sí, de que un atentado con bomba se haya llevado a cabo en la capital rusa, es decir, fue en pleno centro de Moscú. Yo, la verdad, que no había visto un atentado quizás en un monopatín, es decir, en el corazón de Rusia. No es en la frontera, no es en las zonas más alejadas, más cercanas a Ucrania. Fue en la propia capital. Claro, llama la atención por varias cosas. A mí también me llamó la atención. Primero, precisamente porque es en el centro de Moscú, porque es un alto dirigente militar, digamos. Llama la atención por la falta de seguridad que tenía, de seguridad directa, es decir, solo sale con un ayudante, eso es poca seguridad para una autoridad del nivel que ostentaba este general. Llama la atención también porque es muy difícil, o es difícil que lo haya hecho sin colaboración de gente de dentro de Rusia, digamos. Llama la atención porque es un artefacto casero, llama la atención porque no se detectó antes, son cosas que en realidad, bueno, como dice el dicho, después de la guerra todos son generales, pero son cosas que llaman la atención de que se haya producido este atentado. Y también llama la atención también ¿por qué? Porque esto también coopera a la retórica y a la narrativa rusa que dice que están enfrentando a terroristas, que los ucranianos son terroristas, por lo tanto apoya esa retórica, esa narrativa, y puede ser contraproducente. También no sé si habrá sido esto consulto o no con los países occidentales, yo creo que no, y que fue también un señalarles que tengan o no el apoyo de la OTAN, la voluntad de lucha ucraniana no se va a detener. Tiene varios mensajes, tiene varias cosas. Y lo otro que es interesante también analizar, que aquí esto es una selección de blancos donde se determinan requerimientos críticos y nodos clave. En este caso los nodos clave son seres humanos. Pero esto no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo en que obedece a la misma lógica con que Israel ha atacado objetivos iraníes fuera de Irán y dentro de Irán también. Son muy precisos. Atacar a generales, atacar a ingenieros. Son muy quirúrgicos. Muy precisos, muy quirúrgicos, porque así es un daño muy preciso y que no tiene mayores daños colaterales. Claro. Y en ese sentido, Hugo, con este ataque, ¿qué tan debilidad queda la figura de poder, de seguridad que tiene la alta cúpula de Vladimir Putin? Es difícil aventurarse a opinar sobre eso, porque lo que sí uno puede ver que se produce en la cúpula que rodea a Vladimir Putin es que se genera un fenómeno que creo que lo comentamos la otra vez, que es el pensamiento grupal. A mí todavía tengo grabada en la mente la imagen de 2 días antes de la ofensiva del año 2022, de haber sido el 20 de febrero, cuando el jefe de la inteligencia de Rusia le estaba exponiendo la situación que se vivía al presidente Putin y le dijo algo que no quería escuchar Putin, y Putin le llamó la atención delante de toda la gente, siendo un alto ejecutivo y de la inteligencia rusa, y él empezó a tiritar y empezó a balbucear y terminó diciendo lo que quería escuchar el líder. En este caso eso se llama pensamiento grupal, por lo tanto el líder no se deja asesorar y los asesores terminan diciéndole lo que quiere escuchar el líder. Por lo tanto, es sumamente difícil saber cómo queda la inteligencia, porque no hay espacio para hacer una autocrítica tampoco. Ahora, y respecto a la figura de Volodymyr Zelensky, ¿cómo lo ves tú? ¿Se ha visto fortalecido con estos últimos hechos? ¿Se ha debilitado en los últimos meses? Sí, la verdad, bueno, Volodymyr Zelensky tuvo un auge, digamos, recién empezando la guerra, de ser un personaje un poco desconocido, que otros países no lo tomaban en serio,
a cambiar su actitud, a cambiar su impostura, a cambiar su vestimenta, incluso Claro. ya lucir un poco como un presidente en guerra. Y las invitaciones que ha recibido de distintos países, los reconocimientos que se le han hecho, en cierta forma, han alzado su figura. Ahora, habría que ver también cómo está su figura en términos de la política doméstica ucraniana. Yo creo que en este caso debe estar bien, porque creo que el apoyo político sigue estando detrás de Zelensky, y por eso la constitución ucraniana no permite elecciones durante guerra, porque si se acaba el apoyo político, tampoco están en condiciones de hacer un cambio de presidente. Entonces, en este caso, más que la figura de Zelensky, yo creo que ahora este último tiempo se ha ido desdibujando y ha ido saliendo más la figura del pueblo ucraniano, porque son también los que están siendo más afectados, porque si hay represalias por parte de Rusia, van a ser más afectados la población civil que está viviendo el conflicto. Sí, sin duda. Hugo Harvey, analista internacional de la Universidad de las Américas. Muchísimas gracias por esta interesante conversación. Que estés muy bien. Gracias, Florencia. Hasta Chao, luego. chao.